Muy bien, seguimos en La Mira con Federico Comesaña. Fede, Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. vamos a hablar del poder de compra de los uruguayos en el exterior. Sí, un tema que llama la atención y es un tema que ha estado sobre la mesa desde hace años, incluso desde mucho antes de la pandemia se hablaba del Uruguay caro, de un vecindario que se volvía cada vez más barato, incluso de las relaciones del tipo de cambio con fuera de la región. Hoy vamos a verlo, vamos a ponerle números. Bien. Y vamos a ponerle números además desde una perspectiva muy particular, que es la del bolsillo del uruguayo. Entonces vamos a analizar un concepto que es el del poder de compra, que normalmente lo vemos dentro de fronteras, es decir, cuánto nos rinde una hora trabajada, cuánto nos rendía hace 1, 2, 3 años, cuánto nos rinde ahora, pero lo vamos a ver con el uruguayo, con la persona que gana en Uruguay, para ir a gastarlo fuera del país y cuánto le rinde, y vamos a analizar cuáles son los factores que están moviendo este indicador, que es el que de definitiva define la conveniencia o no de viajar a un destino u otro. Lo vamos a ver desde el 2019, desde marzo de 2019 hasta marzo de este año, haciendo una pequeña trampita que en lugar de tomar el tipo de cambio de marzo, tomamos el de esta semana, cuestión de actualizarlo a hoy, en particular en Argentina, que pasaron cosas e hicieron que el tipo de cambio siguiera subiendo. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a verlo en dos perspectivas. Por un lado, y vamos a arrancar con eso, con los salarios, el salario del uruguayo, medido en dólares, y por otro lado vamos a ver los precios en los países de destinos, medidos también en dólares, y vamos a comparar esas dos cosas. Bien. Es decir, llevamos lo que la persona gana y donde la persona gasta a la misma moneda. Perfecto. Entonces, esta gráfica que vemos acá, 36% es el aumento del poder de compra, perdón, del salario en pesos de un uruguayo a lo largo de estos años, desde marzo de 2019 hasta marzo de 2023. Ese 36% acumulado. Ahora, cuando lo pasamos a dólares, lo que termina quedando es este aumento de 17%. Es decir, hoy en dólares los uruguayos están teniendo una capacidad de compra 17% mayor de su salario, nada más. O sea que acá solo tenemos esa variable. Lo que vemos es que hay una caída a lo largo de la pandemia. Esto tiene que ver con una suba, perdón, del dólar significativa. Los salarios subieron poco, el dólar subió mucho, entonces baja el poder de compra medido en dólares, los dólares de los uruguayos acá, y luego sí una recuperación en los últimos años. El que gana en dólares tuvo menos poder de compra en estos... Esto es lo que ganan los uruguayos medido en dólares. Es decir, los uruguayos ganan 17% más dólares que en marzo de 2019. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de los precios y vamos a verlo país por país. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Y arrancamos con Uruguay. Bien. Vemos dentro de frontera. Los precios subieron en este periodo 39%. El dólar subió 17%, entonces, ¿cómo vemos qué pasa con los precios medidos en dólares? Sí, bueno, cuando los precios suben, eso en realidad hace que se encarezca. Ahora, cuando el dólar sube también, eso en realidad restringe la inflación en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar acompaña. Lo ideal sería, para mantener la paridad de poder de compra, que el dólar, en definitiva, acompañe la evolución de los precios. La diferencia para un lado o para el otro implica abaratamiento o encarecimiento. Acá en Uruguay los precios subieron más que el dólar y eso hace que los precios medidos en dólares hayan subido 19%. O sea que tenemos un salario en Uruguay que subió 17% en dólares, pero los precios subieron 19% en dólares. O sea que el uruguayo en Uruguay perdió poder de compra. Cuando lo vemos en otros países, por ejemplo, el caso de Brasil. En Brasil, ¿qué pasó con los precios en Brasil y el dólar en Brasil? Fíjate que, más allá de una disparada del tipo de cambio producto de la pandemia, que se vio todavía agravada más durante 2021, luego el dólar se corrige, baja en 2022, sube un poco este año, pero no mucho, y hace que más o menos coincida la evolución de los precios, la evolución del dólar. Con lo cual, para los uruguayos, lo que van a tener es
precios en dólares en Brasil un 1% más baratos. O sea que en dólares Brasil se abarata. Pero como los uruguayos ganan, decíamos, un 17% más, eso implica que tienen una capacidad de consumir mayor. No porque Brasil se haya abaratado de por sí, sino porque ahí lo que pesa es la evolución del salario, que acompañó más o menos los precios en Uruguay, pero sobre todo la evolución del dólar, que hizo que no alcanzó lo que fue la evolución de los precios, y entonces hace que este dólar en Uruguay tan barato, hace que el poder de compra en Brasil mejore. Exacto. Ahora, cuando lo vemos en Argentina, la película es totalmente diferente. Y si usáramos esta escala, no podríamos ver absolutamente nada. Porque cuando vamos a Argentina tenemos esto. Tenemos un dólar que desde 2019 aumenta 940%. Estamos hablando de un dólar que valía 40 y algo, ahora vale 450 pesos argentinos por cada dólar. Estamos hablando del dólar paralelo porque es el que en general accede el uruguayo que viaja. Entonces, si estamos analizando el poder de compra del uruguayo, vamos a hacerlo con el blue. Y los precios en Argentina aumentaron 571%. Es decir, tenemos un dólar que, a diferencia de lo que pasaba en Uruguay, el dólar sube más que los precios, y eso hace que Argentina se abarate un 36%. Es decir, acá lo que tenemos es que Argentina de por sí, sin que importe lo que pasa en las casas de cambio uruguayas, suponiendo que el dólar en Uruguay se mantuviera estable, Argentina se abarató un 36% en estos últimos 4 años. Y si vemos, buena parte de ese abaratamiento se da en los últimos tiempos. Y ese abaratamiento además es creciente a lo largo del tiempo. Argentina en estos 4 años está cada vez más barato. Capaz que los 2 primeros años no nos importaron porque estábamos encerrados. Pero luego que se abren las fronteras, este fenómeno hace que ya el punto de partida, 2019, era de una Argentina barata, ahora está significativamente más barata, porque tenemos este 36% que se abarata de por sí Argentina, por culpa de ellos, y encima, por efecto del mercado uruguayo, el uruguayo tiene 17% más poder de compra en dólares. Entonces, 17% más este 36 nos deja en más de más significativo todavía, más de un 60% de aumento del poder de compra de los uruguayos en el vecino país. Cuando vamos a ver los 3 países, acá lo tenemos resumidos, eso que veíamos, 19% de aumento en Uruguay de los precios al consumo, o sea, Uruguay se encarece, Brasil se abarata apenas, prácticamente se mantiene estable, Argentina se abarata más significativamente. 36%. Y acá tenemos, sí, cuando hacemos el indicador de poder de compra de los uruguayos en cada uno de esos países, la evolución en estos 4 años. Es decir, tenemos un abaratamiento importante de la región para el bolsillo del uruguayo. Ese abaratamiento, como lo veíamos en la gráfica, es creciente. Cada año se está volviendo más barata la región, más caro el Uruguay para el bolsillo del propio uruguayo. Nada indica que vaya a cambiar además esto, ¿no? En corto plazo, según decía Odone hoy en la radio. La gran dificultad está ahí, porque cuando hacemos este mismo ejercicio y vemos fuera del país, fíjate qué pasa si en vez de Argentina y Brasil pongo Europa y Estados Unidos. No vemos ese abaratamiento tan grande, no vemos. Es más, evoluciona el poder de compra del uruguayo, igual que en Uruguay, en Estados Unidos y en Europa. Con lo cual, ese fenómeno que vemos con la región, tampoco uno podría decir, bueno, Uruguay tiene que devaluar significativamente de un día para el otro y acompañar lo que está pasando en Brasil y Argentina. Bueno, cuidado, porque en realidad lo que estamos viendo es que no es un fenómeno tan generalizado, o por lo menos no en la magnitud, porque en realidad, si vamos para atrás, sí, Uruguay está caro históricamente respecto a Estados Unidos y Europa, pero no en la misma magnitud que lo está respecto a la región. Entonces, ahí es que hay que tener cuidado, porque es un fenómeno además que, si
lo arreglamos por la vía del tipo de cambio y Uruguay devalúa significativamente y muy rápido, puede también tener consecuencias negativas. El tipo de cambio, por ejemplo, está muy atado a la confianza de los uruguayos en la propia economía. De forma equivocada muchas veces, pero el uruguayo toma como un termómetro la evolución del tipo de cambio y si sube mucho, aguarda porque acá se viene una complicada. Claro. Por más que no sea así. Claro. Pero hay que tener cuidado a la hora de hacer política que afecte significativamente el tipo de cambio al alza, como también puede complicar variables como la inflación. Pero tampoco está en el menú de gobierno eso, ¿no? No, y tampoco difícilmente tenga las herramientas para poder generar un cambio significativo en el tipo de cambio. Es cierto que algunas medidas que ha tomado el gobierno por acción o por inacción han favorecido la baja del dólar de los últimos tiempos y eso agrava la situación cambiaria, sobre todo con esos países. Pero como veíamos, por ejemplo, hoy el gran dilema está en la frontera con Argentina. Eso plantea una situación tremenda, ¿no? Pero aún así, aunque nosotros no hubiéramos hecho nada con el dólar, ya por el efecto argentino mismo de abaratamiento, y ya es un diferencial que no lo podés cubrir así nomás. Que no sería del 60, pero igual sería de ese 30 y pico capaz. Exactamente. O sea, la situación ahora, se anunció la baja del IMESI para los combustibles en Salto, Paysandú y Río Negro, pero no hay medida que logre equiparar, o sea, que no hay cómo darle, digamos, ¿no? Esto vino para quedarse y va a ser muy complicado, sobre todo para los departamentos litoraleños. En un momento, además, donde hay servicios, sobre todo, más que bienes, sobre todo servicios, Total. Que antes eran no transables, que se le llaman, que es que se produce en Uruguay y solo se consume en Uruguay. Exacto. Que hoy el uruguayo está yendo a Argentina. Exacto. ¿Por qué? Porque no solo tiene una situación ventajosa hoy, sino que tiene cierta certeza de que la cosa no va a cambiar significativamente. Entonces puede agendar una visita al dentista, Exacto. puede agendar un tratamiento médico complejo, con un diferencial de precio significativo, y eso tiene un efecto que va más allá del sector turístico. Tratamientos estéticos, gastos vinculados que alcanza con tomarse un barco y en unas horas estar ahí. Sí. Entonces, que no nos pasa incluso hasta por una cuestión de calidad del servicio, digamos. Capaz que vos no vas a un médico, a un dentista en Rivera o en el Chuy, con Brasil. Pero si vas a Buenos Aires, sabés que tienen unos niveles de atención que no son los que tenemos en la frontera con Brasil, ¿no? O sea, el caso de los tratamientos médicos, por ejemplo, se está dando mucho, ¿no? Mucha gente se está haciendo hacer tratamientos médicos a Buenos Aires, ¿no? Entonces, por el lado de la perspectiva del consumidor, que era la lectura que hacíamos y los números, y es un muy buen momento para viajar y aprovechar estas oportunidades. Ahora, desde el punto de vista de la producción y de la economía uruguaya, acá tiene un desafío enorme porque, como decía Gabriel Odone, es algo que llegó para instalarse y difícilmente tenga un cambio en el corto plazo que pueda llevar a revertir estos números que, como veíamos, no solo están instalados, sino que además es una situación que se viene agravando año a año. Cualquier cambio depende de Argentina en este caso y no de Uruguay. Y de Argentina no se puede esperar mucho. Exactamente. Muchas gracias, Fede. Que pasen bien, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado, los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander Pyme. Abrí tu cuenta Pyme online. Santander, el banco que banca a las pymes. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel, Inco, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Cielo Azul. Estudio Brun Costa.
Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047.